Hola a todos, soy Carmen Pujante, profesora titular de la Universidad de Murcia, en concreto del Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Me licencié en Filología Hispánica y Filología Francesa y me doctoré en Literatura Comparada con una tesis sobre novela corta y novel. Actualmente soy la coordinadora del Máster de Literatura Comparada Europea y profesora de la asignatura Crítica Literaria y Análisis de los Textos. Con esta presentación no solo quiero darme a conocer, sino también justificar o demostrar el enorme interés que me despierta un seminario como el organizado por la Cátedra Desiderio Navarro de la Universidad de Santi Espíritus, José Martí Pérez, en torno a teoría de la literatura, literatura comparada y educación literaria. Por ello, antes de todo, debo mostrar mi agradecimiento por la invitación y la aceptación de una charla que he titulado El género de la novela corta, un desafío teórico-literario, comparativo y educativo. En la preparación vienen a confluir varias líneas de reflexión y estudio de algunos de mis trabajos de investigación presentados en seminarios y publicaciones. Seguiré el índice anunciado, que se puede ver en la diapositiva compartida, partiendo de una reflexión introductoria. El punto de partida no es otro que la idea de don Mariano Vaquero Goyanes de promover ya no en la educación literaria, concepto sobre el que destacados estudiosos han reflexionado, sino la educación de la sensibilidad literaria. Vaquero Goyanes, eminente profesor de mi universidad y experto especialmente en narrativa breve, si bien no desde la rama de la teoría, sino de la historia de la literatura, propuso esa idea desde su experiencia docente y también desde una reflexión teórica y comparatista que no eran necesariamente explícitas, pero sí intrínsecas en su quehacer crítico y pedagógico. Al fin y al cabo, considero que la experiencia docente contribuye a reafirmar con convencimiento que desde la comparación y la actitud crítica es como el maestro, profesor o docente, enseñante puede hacer calar el amor y el estudio de lo literario entre el alumnado. Como caso de invitación a don la lettre, implícita o tácita al comparatismo en beneficio de la enseñanza de la literatura, antes incluso del auge de la literatura comparada en España, hemos de reivindicar pues tales ideas de Mariano Vaquero en torno a la educación de la sensibilidad literaria. Título de la obra, que recogía propuestas dispersas en diversos artículos de los años 50 y 60 y recopiladas en el 90, a pesar de que, sin perjuicio de acierto y vigencia, ya que huelga decirlo, la sensibilidad literaria no es caduca. Este maestro apostaba por la actualización de los autores clásicos sin renegar de la literatura contemporánea, fundamentalmente por cuanto ésta constituiría un buen apoyo, y cito, un buen apoyo desde el que saltara la lectura de los clásicos, para lo cual alegaba varios ejemplos como este, y vuelvo a citar. Alguna vez he visto cómo un alumno, por la lectura de Electra de Oní, llegaba a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Cierro cita. Por eso, él recomendaba acertar con el autor, el tono y el tema, además de no olvidar el campo de lo visual, que por entonces ya acechaba a la sensibilidad artística. Esa teoría o práctica se habría de canalizar por diversas vías, como podría ser la de los géneros literarios, siempre conflictivos, pero especialmente el de la novela corta, un subgénero narrativo del que también se ocupó el propio Mariano Vaquero Goyanes desde su estudio del cuento del siglo XIX y en otros posteriores. Es recurrente su definición y caracterización, siempre con una palpable conciencia de dificultad teórica. Y aquí voy a leer a continuación una cita extraída de la segunda obra que aparece en la diapositiva, el cuento español del 19, que data de 1949. Y dice: quitada la extensión, no puede apreciarse diferencia de técnica o de intención estética entre cuento y novela corta. En efecto, la técnica es la misma. Maupassant, Lepardo-Bazin, Clarín componen novelas cortas y cuentos sirviéndose de un mismo procedimiento, consiguiendo idéntico tono en unas y otros. La novela corta y el cuento se ven de una vez y se narran sin interferencias, sin digresiones, sin personajes secundarios. La novela corta es ante todo argumento, diferenciándose así de la novela larga, que requiere una técnica distinta. Esto lo dice la página 109. Igualmente, Vaquero Goyanes vincula la recepción sin solución de continuidad con el efecto estético de la novela breve, cuya
cito, nota emocional es única y es emitida de una sola vez, más o menos sostenida según su extensión, pero por decirlo así, indivisible. Esta es otra célebre definición de Vaquero Goyanes de la novela corta. Nótese la alusión a lo emocional y a lo musical. Con todo, también este especialista tenía sus reservas respecto a la terminología, inclinándose finalmente por la etiqueta de cuento largo, especialmente para el contexto literario de finales del siglo XIX y principios del XX. Así es que, aparte de lo histórico, la novela corta continúa siendo a día de hoy un desafío, también en un sentido teórico, especialmente cuando nos lanzamos a deslindar o acotar sus características propias, su idiosincrasia. Don Manuel Martínez Arnaldos, también profesor de la Universidad de Murcia, ha sido el principal investigador y valedor del género de la novela corta en España desde los años 70. No obstante, a pesar de lo arrinconado que está el género en historias y teorías literarias, a la lista de sus eminentes estudiosos se pueden añadir muchos y destacados nombres. Albaladejo Mayordomo, Vaquero Escudero, Chevalier, Encinar, Gullón, Lozano Marco, Rodríguez Cuadros, etc., aparte de escritores a los que después aludiremos. Por ello, a tal género literario me vengo dedicando desde hace más de una década, muestra de lo cual son 2 libros, 2 estudios, titulado el último, por ejemplo, la novela corta contemporánea, publicado en Visor en 2019. En este, más reciente, parto de un estado de la cuestión que vendría a confirmar lo siguiente. A pesar de estar descuidado por la historia y la crítica literarias, la novela corta se sigue cultivando en España y en América Latina de la mano de excelentes escritores y escritoras. Tras un apartado dedicado a comprobar la presencia o ausencia de la novela corta en las historias de la literatura española, repasar también las propuestas terminológicas para ese género y registrar el abanico de posibilidades de publicación y edición en la actualidad, paso en este estudio a desgranar las propiedades de la novela corta contemporánea, su extensión, el tratamiento de la narración, descripción y el diálogo, el tiempo, el espacio, los temas, los personajes y finalmente lo experimental e intergenérico. Finalmente realizo un análisis de diferentes textos de Francisco Ayala, Enrique Vila-Matas y Andrés Barba, llegando a las siguientes conclusiones. Entre los narradores de las últimas generaciones, aun en su innegable singularidad y diversidad, ciertamente predominan los cultivadores ocasionales de novela corta. No resulta una rareza dar con novelas cortas firmadas por autores celebrados hoy, ya sea en sus inicios escriturales, ya sea en periodos concretos de tanteos literarios. Raros pero conscientes y reivindicativos han sido los testimonios críticos de los escritores que se han manifestado ante las peculiaridades de la novela corta. La medida narrativa y el terreno resbaladizo, tentativo e intenso de la novela corta pueden ayudar a evitar la decantación por géneros más determinados y acotados como la novela o el cuento, sin renunciar por ello a experimentar en la búsqueda de un estilo y también de un oficio. La mayoría de esas novelas cortas, no obstante, han sido publicaciones discretas. Así, todos parecen erigirse a un tiempo en norma y excepción. Efectivamente, el devenir de la novela corta en España no ha andado muy lejos del cuento o de la novela corta en sus características e influencias. Para las novelas cortas, pero también para las recopilaciones de textos narrativos, en no poco de los textos y testimonios, los ojos de los autores están puestos en determinados referentes literarios, ¿no? Especialmente de allende la literatura en español, como Kafka y sobre todo Joyce, cuya estela de modernidad no ha caducado en absoluto. Bien despierta se ha de mantener la atención sobre la narrativa y la crítica latinoamericana también en este campo. Y sin embargo, en especial gracias a autores como Francisco Ayala, la estela cervantina también sigue fuertemente vigente en la concepción del problemático género novelístico. Según Ayala, aglutinador de la novela y la novela corta en su forma germinal, que se haría eco también de los debates filológicos como escritor y crítico, Ayala. De hecho, este podría ser otro filón o desafío teórico en el futuro, el estudiar las recopilaciones de novelas cortas. Además de ser un desafío teórico, como acabo de intentar demostrar, la novela corta también es un desafío comparativo. Sobre todo yo lo remarcaba en el estudio anterior, el publicado en Síntesis en 2014, titulado De la novela corta y la nouvelle, estudio comparativo para 36 autoras. Sin embargo, es un género
que invita a lo comparativo, no se puede esquivar. Y así se demuestra en otros estudios de Vicente Cariz, como son los de Huerta Calvo y García Berrio, Albaladejo Mayordomo, Guyot, Chevalier, a los que he citado antes, que al final siempre tienen como referencia otros géneros, otras etapas y otras influencias. Y es que de alguna manera la novela corta invita a la intergenericidad y al comparatismo, no solo europeo. De ahí que no deje de suponer la novela corta un desafío comparativo. Pero, como anunciaba en el título, también es un desafío educativo o quizá deberíamos plantearlo como desafío educativo. Y es que, sin embargo, la novela corta es poco estudiada, como hemos dicho, pero aún menos como género apto e idóneo para el desarrollo de la competencia literaria, a excepción de rarezas como la existencia, por ejemplo, de una guía didáctica de las novelas cortas de Carmen de Burgos, publicada en 2011 por la Junta de Andalucía, como se puede ver aquí en la portada en la diapositiva, o también alguna mención esporádica como la de Soto, Cremades y García en su Didáctica de la Literatura Infantil, publicada en 2017. Sin embargo, podemos leer de José María Merino, el escritor en el que después profundizaremos, un trabajo titulado, una reflexión titulada sobre el imaginario juvenil y la lectura de novelas, en el que alude a la novela corta, entre otros trabajos, pero también sobre él, sobre Merino, se ha publicado en Peonza, en la revista Literatura Infantil y Juvenil, en el 2015, un estudio de su aplicación en el aula o incluso de los microrelatos en la aplicación de la enseñanza de español como lengua extranjera. Entre todos esos trabajos, que son escasos, no obstante, sin embargo, destacaré de Maite Caro Valverde, publicado con otros colaboradores desde 2015, su Didáctica de la Literatura y Educación Literaria. Como digo, los que he citado son los pocos estudios en los que se alude a esta novela, a la novela corta como desafío educativo. Entonces, es el momento de dar el triple salto mortal y es plantear la novela corta como desafío teórico, comparativo y educativo a través de ejemplos, como hemos prometido en el índice, ¿verdad? El primer salto sería pasar de la literatura infantil, de compleja definición también, ya lo sabemos, a la competencia literaria, aunque tampoco nos detendremos en este concepto, que es igual de complejo, que aquí, no obstante, quiero asociar con la idea de reto y apoyo, y ello, a su vez, con la pregunta sobre lo que está en medio, lo que no se conceptualiza o se abandona, como podría ser la novela corta. Como digo, uno de los saltos es ir de la literatura infantil a la competencia literaria para defender el aprender leyendo, críticamente, analíticamente. Todo ello puede aunarse y trabajarse a través de la novela corta, en concreto de escritores españoles contemporáneos como son José María Merino, nacido en el 41, y Andrés Barba, nacido en el 75, ambos muy activos a día de hoy. Gracias a ellos, de la mano de ellos, seguiríamos y aplicaríamos las ideas de Mariano Vaquero, ¿no? El ir de la literatura comparada, invitar al paso de la literatura contemporánea hacia la literatura, por ejemplo, áurea o la literatura más tradicional. Bien, especialmente sigue resonando hoy la figura de José María Merino, gracias a la reciente concesión, por ejemplo, en España, del Premio Nacional de las Letras, para el cual el jurado destacó justamente, y cito, su maestría y excelencia en la creación de literatura fantástica en las modalidades narrativas de novela, novela corta, cuento y microrrelato. Esta es la cita, ¿no?, que haría justicia a la novela corta y además al género fantástico. Y siempre entroncando, en el caso de Merino, con el cuento tradicional oral y a su vez con la literatura infantil. Además, él es un fervoroso defensor de la necesidad de la lectura y la literatura. Y aquí en la diapositiva podemos encontrar una cita suya, que dice: la novela corta tiene palpitación de novela y sin embargo se presenta con la sobriedad del cuento. Habla de la brevedad, del esfuerzo del escritor y de ese viaje al centro que él propone. Pero también se refiere a una novela ejemplar y además
el hacerlo desde perspectivas pedagógicas entre lo lúdico y lo antológico, en concreto a partir de esta obra, Las antiparras del poeta burlón, que he estudiado en otro trabajo. En el caso de Barba, podríamos catalogarlo como a mí me gusta decir que es una promesa cumplida, este autor, que hemos visto evolucionar y sigue publicando actualmente en Anagrama y ha sido muy traducido y premiado. Pero además él también reflexiona sobre el género de la nouvelle y sobre las influencias extranjeras, como podemos comprobar en la cita que encontramos aquí en la diapositiva, que dice: lo que más me agrada de la primera adolescencia como periodo de la vida es precisamente que es un periodo intermedio. Es en esa etapa en la que uno es muy inexperto y está por lo general bastante perdido, cuando se toman un puñado de decisiones que marcarán, con tilde, nuestro destino muy profundamente. Uno es un seminiño y un semiadulto, capaz de la violencia de un adulto y con una capacidad de manifestar sus emociones y sentimientos relativamente limitada. Sin embargo, como decía de Quincy, ya somos ahí esencialmente lo que vamos a ser, también en lo más determinante. Hay rasgos de verdadera madurez que ya se han manifestado. Aquí en concreto habla de la adolescencia como ese lugar intermedio, pero en otras entrevistas alude a la novela corta, en concreto la nouvelle, como ese género intermedio. Aunque él trabaja los personajes y los temas de la adolescencia, esa época de transición, en diversas obras, yo propongo detenerme, y es la que trabajo en clase en la universidad, es esta, la titulada Muerte de un caballo, que se llevó un premio como tal novela corta. Bien, considero que son propiedades, que hay propiedades narrativas entre lo adulto y lo infantil o juvenil, entre lo cuentístico y lo novelístico, que pueden contribuir a desarrollar la competencia literaria desde la interrogación, no desde la afirmación, ¿no? A la que a veces tendemos los profesores de esto es así, 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 ¿no? Bueno, ejemplo de ellos serían Las antiparras del poeta burlón de Merino, publicado en 2010, aparte de otras novelas cortas suyas como El lugar sin culpas y Cuatro nocturnos, o el caso de La muerte de un caballo de barba, publicado en el 2011, entre otras de sus obras, como la novela de Nouvelles Ha dejado de llover, o novelas cortas como la premiada y titulada La hermana de Katia o Agosto-octubre. Merino y Barba tocan muchos palos, pero sobre todo destacan como narradores. Tocan el tema de la infancia y la adolescencia, aunque sea fuera de la literatura infantil y juvenil, pero también desde ella. Casualmente hay ecos biográficos en ambas obras citadas y con conexiones con otras obras suyas, por lo que pueden servir para adentrarse en sus respectivos mundos literarios e incluso compararlos, y de ahí el valor también de la literatura comparada. Por eso tienen más puntos en común, dignos de señalar. Trabajan los personajes de niños y jóvenes, temas como los de la transición vital y el aprendizaje, vivencias clave en momentos de la vida, lo que se denomina también tranche de vie, además de tratamientos y técnicas espaciotemporales y de apertura y cierre que son interesantes trabajar en el aula. Ambos autores, aún de generaciones consecutivas, tienen considerables puntos en común, como acabamos de señalar, a los que añadiremos la defensa de la lectura y su conciencia y reflexión literaria, narrativa, genérica, así como los numerosos reconocimientos, aunque no vengan por sus facetas de cultivadores de novela corta y literatura infantil. Y es que la novela corta y la literatura infantil y juvenil también tienen en común algunos puntos, que aquí planteo precisamente en forma de interrogación. Serían el descuido editorial, crítico, sociohistórico y académico, la ambivalencia terminológica y conceptual, la trama es sencilla, lineal, normalmente sin subtramas, el mantenimiento de coordenadas espaciotemporales precisas pero poco dilatadas, la tendencia a la escasa y plana psicología de los personajes, la inclusión de escuetas descripciones o reducidos diálogos, la importancia de objetos y animales, especialmente los pequeños, además de la brevedad en la extensión, que también significa la brevedad en la lectura. Así pues, es el momento de ir llegando a las conclusiones. Así pues, se puede y se debe proponer el reto y el apoyo de la novela corta para la didáctica, en concreto mediante su lectura y también mediante su análisis crítico y comparativo. Querría pensar en una didáctica de la novela corta para un estudio más formal, pero también temático, con todas sus ventajas, con todos sus beneficios, incluso para la intertextualidad y la conexión con los clásicos y para emprender un taller de escritura, por ejemplo.
También a los lectores jóvenes de hoy les puede empujar a seguir conociendo a estos escritores contemporáneos, pero también a los clásicos, por ejemplo Cervantes. Así pues, asegurándonos ese triple salto mortal, como hemos dicho antes, podríamos partir de la literatura infantil, pero también de la novela corta, de la mano de escritores de hoy, aunque ninguno suele ser reconocido por ninguna de esas facetas, como sucede con Barba y Merino, no son reconocidos como escritores de novela corta ni de literatura infantil, sí un poquito más Merino quizá. Como digo, y daríamos el salto de la literatura infantil a la competencia literaria y hacerlo preguntando, retando a partir de lo que está en medio, a medio conceptualizar, porque así evitaríamos cierto maniqueísmo conceptual o reducción binaria y además conseguiríamos enseñar sin afirmaciones taxativas. Eso nos invitaría a aprender leyendo. Podríamos enseñar y aprender leyendo géneros, temas y autores de la literatura contemporánea y, por tanto, intentando comprendernos a nosotros mismos, que somos los de ayer, los de hoy y los de mañana. Muchísimas gracias por la atención. Un abrazo.